Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos aquí en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano con un atleta de alto rendimiento, Carlos Mercenario Carvajal, quien fue medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, donde obtuvo la medalla de plata en los 50 kilómetros marcha. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias por su visita. Bienvenidos al Comité Olímpico Mexicano, la Casa de los Campeones. Bueno, primero que nada agradecerte pues este espacio, ¿no? que nos brindas para poder entrevistarte y querer preguntarte primero que nada para poner en contexto ¿cómo fue que iniciaste? ¿Cómo es que te metes al alto rendimiento, a la marcha? ¿Qué es la marcha? ¿Cómo llegas a Juegos Olímpicos? Pues empezando, ¿qué es la marcha? La marcha es un deporte que empezó en Inglaterra, como la mayoría de los deportes reglamentados, en 1836, y también aparece por primera vez en Juegos Olímpicos la marcha femenil en el 92, en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, con 10 kilómetros. Y bueno, pues yo vivía cerca del Comité Olímpico Mexicano y venía en un principio a waterpolo. Después alguien me invitó a correr y caminar, dos pruebas del atletismo, y alguien me dijo que tenía cierta facilidad para caminar. Empecé a entrenar caminata. No es un deporte que de niño te llame la atención, como a lo mejor deportes profesionales como fútbol, básquetbol o deportes que vemos más en la televisión, pero me fue gustando por los resultados, me fui adentrando, y así es como inicio, primero en las categorías infantiles, juveniles, y hasta llegar a las distancias olímpicas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, una pregunta interesante. ¿Qué fue la planificación que llevaste para poder estar en Juegos Olímpicos y pelear una medalla, ¿no? Sabemos que para cualquier objetivo, ya sea objetivo de vida, de trabajo, y en este caso en el deporte de alto rendimiento, hay una planificación y un proceso que se tiene que hacer para poder llegar a ese objetivo. ¿Cómo fue tu planificación y tu proceso para esa pelea por una medalla olímpica? Pues en principio me fui encontrando con mis metas, te vas encontrando con tus metas. Hay una, entre comillas, una sana ignorancia. Estás entrenando, aprendes la técnica. Me recuerdo que vino mi primera competencia y yo no sabía ni siquiera que era una competencia. De pronto me dijeron, estás inscrito en una competencia. Era de 3 kilómetros, y aunque era infantil, era internacional. Había gente de América, y al final tuve un duelo muy interesante con un venezolano, que recuerdo que le gané por un segundo. Y a partir de ese momento, pero la verdad es que esa meta fue algo así como sorpresivo. A partir de ese momento dije, bueno, es un deporte en el que puedo ganar, y fue como decidí quedarme en este deporte. Avancé en la categoría juvenil, empecé en 3 kilómetros, en 5 kilómetros, después en 10 kilómetros, que es donde termina la categoría de menores de 19 años. Y cuando me di cuenta, empecé ya en los 20 kilómetros, y recuerdo con mucho gusto, después de tener algunos palmarés en la categoría juvenil, que tuve mi primera participación en 20 kilómetros, hice una marca mundial de menores de 20 años, de sub-20, y bueno, pues eso fue donde dije, caray, obviamente tenía 19 años, dije, bueno, pues esto ya es algo que me está marcando una diferencia grande, de empezar como una afición, como un entretenimiento, hasta lograr ya estos resultados. Por supuesto que pasaron muchos años, estoy hablando desde los 13, 14 años hasta los 19, y por supuesto que eso es cuestión de método, cuestión de planeación, pero sobre todo una planeación estratégica. En cada programa, en cada entrenamiento, si tú lo analizas, es a veces como hasta en las empresas, tienes una planeación estratégica. Lo que yo siento que lo hace muy competitivo en el deporte es que compites y participan personas que están igual haciendo ¿qué es un programa de entrenamiento? Es una planeación estratégica, que tienes que dar el resultado en una fecha, en un día, tienes que llegar en un día determinado. Eso es lo que lo hace especial. No digo que en la empresa sea fácil, pero tienes a lo mejor un periodo donde puedes tener resultados, pongamos el ejemplo a lo mejor de ventas, donde quieres superar a tu competencia, pero particularmente en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos o en un ajuste internacional, tienes que estar bien y llegar en el mejor momento, el día y hora de esa competición. Exacto, es ahí donde se encuentra pues la sinergia, ¿no? de una empresa y a lo mejor el alto rendimiento, que en las dos es donde pues tienes que tener una estrategia
de una planeación y ejecutar los planes, así como lo dices. A lo mejor en las empresas anualmente se tiene el objetivo de tener determinadas ventas con determinadas utilidades, y aquí en el deporte de alto rendimiento es igual, ¿no? O sea, se hace una planeación de las competencias más importantes donde esperas tener pues los mejores resultados. ¿Qué estrategia patrimonial tomó una vez concluida tu vida deportiva? O sea, ¿qué haces después para tener esa estrategia patrimonial concluyendo ya la etapa deportiva del alto rendimiento? Lo primero que se me presentó fue la posibilidad de poner en práctica lo aprendido como entrenador, pero creo que le quito el creo, estoy convencido que para ser entrenador tienes que tener una convicción y sobre todo unas ganas de también tener éxito en eso. Y la vida del entrenador y la vida del atleta no es tan diferente. Entonces yo quería también ya tener algo diferente. Después de eso lo que se me presentó, la oportunidad de trabajar en los medios. Recuerdo que mis primeros Juegos Olímpicos, no como competidor, que fue como comentarista de una televisora, pues me abrió el panorama porque yo tenía cierta nostalgia y tristeza de que iba a unos juegos, pero acreditado como prensa o como televisión, y decía, bueno, hoy no voy a competir, pero una vez que estaba ahí, disfrutando todas las competencias en el estadio, no solo las de atletismo, me tocó ver a los grandes de la natación, a los grandes de otros deportes, de la gimnasia, y por supuesto a los monstruos del atletismo. Decía, bueno, pues esto también es vida, ¿no? Te abre el panorama. Esa fue mi primera participación en una actividad ya no competitiva, y también recuerdo que una de mis primeras incursiones en la iniciativa privada fue en una empresa que en principio me patrocinaba, que es Oakley, la de los lentes, Oakley, y me invitaron después a trabajar en Sport Marketing. Entonces mi trabajo era invitar atletas con un reconocimiento, con un currículum interesante, a que fueran portadores de la marca. Entonces así se fue dando. La verdad que no tuve una planeación tan clara como en el entrenamiento, fui tomando las oportunidades que se presentan, pero para tomar las oportunidades hay que estar listos, como en la competencia. Y decía mi entrenador, el deportista tiene que ser como en la guerra, tiene que estar preparado siempre para cuando se presente la oportunidad, estar listo. Esto no quiere decir improvisar. Yo soy un convencido que es cuestión de método, de estrategia y por supuesto de ejecución. No existe, no existirá ni un programa que sin trabajo y disciplina te dé resultado. El resultado es la consecuencia de los días a días, de hacer ese momento ordinario, convertirlo en un momento extraordinario, que te das cuenta que vale la pena, o para que valga la pena tienes que conseguir el resultado. Es el rendimiento, alto rendimiento, performance, exactamente. Y sobre todo, lo que lo hace especial en el deporte es que tienes una fecha y una hora. Los Juegos Olímpicos son cada 4 años, los campeonatos mundiales son cada 2 años, y puedes estar maravillosamente bien en los entrenamientos, puedes estar maravillosamente bien en algún evento antes, pero tienes que prepararte para llegar mejor. Eso es alto rendimiento, llegar mejor en el evento fundamental, como se dice en el argot del entrenamiento, de la preparación. Y en lo que soy convencido que no es diferente en la empresa, en la escuela y en cualquier actividad en la que quieras tener éxito. El éxito es una consecuencia de tu trabajo diario, que conviertes tu día a día en hábito, y cuando lo haces hábito y logras disfrutar ese hábito, se convierte en virtud. Yo también creo que las grandes estrellas del mundo, quien quiera que se imaginen, no sé, Tiger Woods, Nadia Comaneci, Checo Pérez, Verstappen, el que quiera, siempre que han tenido un buen resultado, es una consecuencia del trabajo sistemático y planificado. Exacto, pues muchas gracias. Ahí es cuando coincides, me imagino que te sirvió esa disciplina, pero sobre todo esas estrategias, esa planificación que tuviste como atleta, cuando concluyes tu vida deportiva, en los trabajos que desempeñaste y desempeñas, me imagino te sirvió y te sirve mucho ese tipo de planificación y estrategias que llevaste, ¿no? Por supuesto, pero es un trabajo que también se debe de entrenar. Tienes que tratar de poner en práctica lo aprendido, porque quizá un buen ejemplo pueda ser lo de la comida, lo de la dieta. Casi todos nos decía un médico, tú sabes,
saben qué comer. Casi todos saben qué comer, pero el chiste es no solo saber qué hacer, es hacerlo. Y quizás solo le añadiría que así lo hacíamos en la preparación. Checábamos todas las variables, horas de sueño, pulso antes, durante y después del entrenamiento, hidratación, el entrenamiento invisible, que es la recuperación. Todas las variables posibles que tendríamos que checar, las checábamos. Casi no dejábamos nada que pudiera ser checado al azar. Entonces lo vas orillando, igual en la empresa, en cualquier trabajo, tienes que checar todas tus variables para trabajarlas y convertirlas en objetivos. Claro, y es cuando las probabilidades de error las disminuyes y las probabilidades de éxito pues aumentan, ¿no? Pues por último, agradecerte primero que nada este espacio y concluir con qué consejo le darías a los jóvenes que se quieren dedicar al alto rendimiento, ¿no? Pues más que consejo, yo creo que los papás debemos hablar menos y actuar más. Dice un estudioso de la educación, y me gusta cómo lo dice: no te preocupes por hablarle a tus hijos, te están viendo. Y yo concluiría diciendo que quizá la pregunta más importante que te debes hacer en tu vida es con qué te identificas. Yo sé que tú te identificas con el deporte. Yo me identifico y me identificaba con el deporte. Cuando yo veía una escena deportiva, me emocionaba, y no era solamente del atletismo. Cuando alguien cruzaba la meta, cuando alguien tocaba en la alberca, cuando alguien terminaba el último tanto en Wimbledon, cualquier tenista famoso, el que sea, me emocionaba y todo. Cuando logras encontrar con qué te identificas, junto con saber lo que quieres, pues llegar a donde quieres. Perfecto, Carlos. Pues nada, reiterarte el agradecimiento por este espacio. Bueno, creo que nos ha quedado muy claro que sin duda con estrategia, planificación y teniendo los objetivos y metas claras, se puede llegar al resultado deseado, en este caso el éxito. Pues muchas felicidades por tu trayectoria y por darnos este espacio. Gracias, que les sirva.